Buenas tardes. Los del grupo expositor, por favor, poner su cámara. Y para este seminario van a exponer Paola Alvarado, Fabián Arévalo y Gema Arriola. Podemos empezar ya. Gracias. Muy buenas tardes a todos, doctores y compañeros. Solo preguntar si se me escucha, por favor. Sí se escucha. Se escucha. Ok. Bueno, vamos a empezar con el seminario número 2. Siguiente, por favor. A los integrantes. Siguiente. Y bueno, vamos a empezar con lo que sería la terapéutica dermatológica 1 como nombre del seminario. En concreto vamos a ver lo que serían análogos de la vitamina D, metotrexato, azatioprina y antihistamínicos. Siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, lo que vamos a ver en la terapéutica dermatológica es que esta ha venido evolucionando desde hace mucho tiempo. Vamos a ver que hay ciertos fármacos específicos que se habían utilizado, por ejemplo, la vitamina D para casos de osteoporosis, que pudieron ayudar a lo que sería la psoriasis. Entonces, eso nos va dando como una idea de cómo al momento de tratar a los pacientes de manera sistémica o para la causa que ellos tengan alguna enfermedad, vamos a ver de que tienen efectos que pueden ser beneficiosos en la piel. Entonces, por lo tanto, estos avances científicos ahora van a dar tratamientos como los que vamos a ver en este seminario y van a presentar el aspecto fundamental para el manejo integral de las enfermedades de la piel, ya que va a permitir controlar lo que serían procesos inflamatorios, inmunológicos y alérgicos, que son los que más se ven reflejados con estos fármacos. Y bueno, claramente, si esto sucede, pueden afectar lo que sería la calidad de vida de los pacientes y a manera que se vayan tratando y cómo se vayan tratando, pues les puede ayudar. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo los análogos de la vitamina D. ¿Cómo va a actuar lo que sería la vitamina D? Bueno, sabemos que la vitamina D va a ser dihidrocolecalciferol, que su proceso activo es la 1,25 dihidrocolecalciferol, que va a ser responsable de lo que serían de los efectos terapéuticos en el metabolismo del calcio y también va a tener lo que serían otras propiedades. Obviamente se van a desarrollar o se han desarrollado otros análogos que van a poder ser o los que van a no causar el efecto adverso, bueno, no como efecto adverso, sino como una causa del fármaco, lo que sería la hipercalcemia. Entonces, estos fármacos que se mencionan aquí, que van a ser unos análogos de la vitamina D, que son el calcitriol, calcipotriol, tacalcitol y el maxacalcitol. Entonces, estos se pueden ver de diferentes variedades y obviamente lo que se busca con estos es que no causen lo que sería la hipercalcemia. Siguiente diapo, por favor. Entonces, el mecanismo de acción de esta o de la vitamina D va a ser que la forma activa, como venía diciendo, es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, que va a ser la que va a tener los efectos terapéuticos de este. Esto obviamente va a dar de que la vitamina D se tiene que unir a un receptor, que es el receptor de vitamina D. Este obviamente va a estar especialmente en los queratinocitos, en los linfocitos T y en los fibroblastos dérmicos. Una vez se active este, van a poder hacer de manera directa la traducción de genes y van a dar obviamente efectos biológicos, como lo pueden ser la estimulación de la diferenciación celular, la inhibición de la proliferación y la inmunomodulación caracterizada por un aumento de la interleucina 10 y una disminución de la interleucina 8. ¿Y cómo se va a ver esto beneficiado? Pues bueno, lo que va a pasar es de que la estimulación de la diferenciación celular va a ayudar a lo que sería que las células de la piel maduren y se desarrollen normalmente en lugar de crecer de la forma descontrolada. Y ya vamos a ver cómo para cuáles enfermedades se puede utilizar. Al igual que la inhibición de la proliferación, obviamente si hablamos de inhibición, es que va a reducir la velocidad a la que las células de la piel se van a multiplicar. Esto va a ser útil como en una condición como la psoriasis, donde las células van a crecer más rápido. Al igual tenemos la inmunomodulación, que al aumentar la interleucina 10 va a reducir la inflamación y disminuyendo la interleucina 8 lo que va a hacer es que no va a promover la inflamación de esta. Entonces,
Siguiente, por favor. En las indicaciones, pues como veníamos hablando, la indicación principal de esta familia de fármacos es la psoriasis. Como hablamos, es un crecimiento o una multiplicación de estas células que se van a formar, lo que podrían ser la psoriasis en placa, también pueden formar la psoriasis en salientes óseas y la psoriasis palmar, que es la que se mira en estas imágenes, en diferentes características. Obviamente siempre se miran por placas y se van a ver la descamación o las células muertas de la piel, en este caso, y que se pueden ver de diferentes maneras. Siguiente, por favor. Así como igual se pueden emplear para otras dermatosis, como puede ser el vitiligo, la morfea, la ictiosis, la pitiriasis alba, prurigo nodular, erupción poliforme lúmica y la enfermedad de Hailey-Hailey, que es lo que se puede ver aquí como la morfea, la ictiosis y el vitiligo en esas partes. Siguiente, por favor. Acá está la pitiriasis alba, el prurigo nodular y la erupción poliforme lúmica, que es lo que tenemos que ver, es como se mencionaba en las primeras clases, las diferentes características de lo que puede salir en la piel y ir viendo y diferenciando esto. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente, como todo fármaco, aunque sean análogos de la vitamina D, obviamente van a tener lo que serían efectos colaterales. Estos efectos colaterales van a dar lo que sería irritación local en cara y las áreas intertriginosas o estas áreas unidas de lo que sería el cuerpo, y pueden dar también lo que sería un uso excesivo de estas, van a producir alteraciones del metabolismo del calcio, lo que mencionaba que daba como hipercalcemia, al momento de no estar reguladas como se debería indicar, y puede también conducir al desarrollo de lo que sería la hiperfosfatemia. Entonces, en las contraindicaciones siempre vamos a tener en cuenta de que en los pacientes con enfermedad renal avanzada, obviamente se tiene que ver que el paciente pues tenga una buena filtración para poder ver y recetar lo que sería los análogos de la vitamina D. Así como también aquellos pacientes que tomen medicamentos que incrementan los niveles séricos del calcio, se tiene que ver otra opción mejor para poder recetar lo que serían análogos de la vitamina D. Siguiente. Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar acerca del metotrexato. Y con respecto a su estructura química, tenemos que recordar que el metotrexato es un antimetabolito análogo del ácido fólico, que este va a presentar una propiedad antiproliferativa e inmunosupresora. Este va a interferir con el metabolismo normal del folato, el cual va a ser indispensable para las reacciones de transferencia de grupos metilos. En condiciones fisiológicas, el folato va a estar circulando principalmente en forma de 5-metil-tetahidrofolato. Y esta molécula es la que participa en la conversión de homocisteína a metionina, que es un paso esencial en la síntesis de proteínas y otras macromoléculas celulares. Con respecto al mecanismo de acción, siguiente, por favor. Bueno, acá como pueden ver con respecto al mecanismo de acción, el fármaco va a estar siendo liberado con lentitud de los tejidos y se va a unir de forma competitiva y irreversible a la dihidrofolato reductasa, que convierte el dihidrofolato a tetrahidrofolato, el cual es un cofactor necesario para la síntesis de nucleótidos, timidinas y purínicos, que se necesitan y se precisan para la síntesis de DNA y ARN. El medicamento también tiene la capacidad de bloquear de forma parcial a la enzima timidilato sintetasa, y esto impide la división celular en la fase S. También tiene la capacidad de inhibir la inflamación mediante el incremento de concentraciones tisulares de adenosina, que la adenosina es un potente mediador antiinflamatorio y al mismo tiempo tiene la capacidad de disminuir la síntesis de metionina sintetasa, que es un mediador proinflamatorio. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la farmacocinética, en la absorción, este fármaco se absorbe de forma adecuada por vía oral y alcanza concentraciones plasmáticas confiables. La absorción no se va a estar viendo modificada
significativamente por la ingesta de alimentos. En cuanto a la distribución, aproximadamente el 50% de este fármaco va a unirse a proteínas plasmáticas, en especial a la albúmina, y va a tener una amplia distribución tisular, especialmente a hígado, riñón y la piel, y tiene la característica de atravesar pobremente la barrera hematoencefálica. Con respecto al metabolismo y la eliminación, este se elimina principalmente por vía renal mediante la filtración glomerular y secreción tubular. En las primeras 4 horas, gran parte de este fármaco va a ser depurado y el resto del medicamento va a permanecer en el organismo por un promedio de 10 a 27 horas. Siguiente. Bueno, con respecto a las principales indicaciones de estos fármacos, el metrotexato, al igual que los análogos de vitamina D, sirven para tratar la psoriasis, a diferencia que vamos a emplear metrotexato cuando se nos presentan pacientes que tienen psoriasis extensa o que es refractaria a la terapia tópica, es decir, que no cede tan fácilmente la terapia convencional con fármacos tópicos. Pero también ha sido empleado y ha tenido buenos resultados en el tratamiento de psoriasis pustulosa palmoplantar, también en dermatosis, histiocytosis de células de Langerhans, también en papulosis linfomatoide, y se ha visto resultados también en enfermedades como esclerosis sistémica, poliartritis nodosa, también en pitiriasis rubra pilaris y la enfermedad de Behçet. Siguiente. Siguiente. También en el pioderma gangrenoso y se ha encontrado también en la sarcocoldosis. Siguiente. Bueno, con respecto a los efectos colaterales, los efectos indeseables debido a la administración de estos fármacos principalmente es la pancitopenia y la toxicidad hepática, la cual se puede manifestar en forma de fibrosis hepática o cirrosis, y esto constituye el principal efecto a largo plazo. Y esto ocurre a consecuencia de las grandes dosis acumuladas, a diferencia de la toxicidad hematológica, que esta puede presentarse a las pocas semanas de iniciar la terapia. También se ha documentado el aparecimiento de úlceras orales, fotosensibilidad, intolerancia gastrointestinal, que estaba precedida de náuseas y vómito, y también de neumonitis. Esos efectos pueden mejorar cuando se comienza la ingesta de ácido fólico de forma diaria durante lo que va a durar el tratamiento. El riesgo de daño hepático va a verse incrementado en pacientes que anteriormente han tenido una historia en la que incluía abuso del alcohol, infecciones hepáticas previas, como por ejemplo con virus de la hepatitis B o C, en pacientes que presenten pruebas de función hepática alteradas, sobre todo en pacientes también que presentan diabetes, obesidad o exposición a fármacos o sustancias hepatotóxicas. Y con respecto a las contraindicaciones, el embarazo y la lactancia materna van a constituir contraindicaciones absolutas para el metotrexato, y en enfermedad hepática merece considerar el riesgo-beneficio para el paciente. Dentro de las contraindicaciones relativas tenemos el abuso del alcohol, las alteraciones de pruebas hepáticas, procesos infecciosos activos o inmunocompromiso. También tenemos que reducir o acomodar la dosis en pacientes que presenten una función renal reducida o en adultos mayores. Y también se recomienda tener una vigilancia bastante estrecha en pacientes que están utilizando trimmetoprim sulfamethoxazol, ya que este fármaco potencia los efectos tóxicos del metotrexato. Siguiente.
Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Continuaremos hablando acerca de la azathioprina. Este prácticamente es un fármaco que fue desarrollado a partir de la 6-mercaptopurina. Y esto porque ha demostrado que presenta menos toxicidad en comparación de donde ha sido derivada. Entonces, posteriormente, en base a estudios que se le fueron haciendo, mostró que tenía efectos inmunosupresores y antiinflamatorios. Y por lo tanto, actualmente también se usa en dermatología para tratamiento de padecimientos inflamatorios. En cuanto a lo que es su estructura química, desde el punto de vista químico, esta tiene una estructura muy similar a lo que son las purinas endógenas como la adenina, la guanina. Y en cuanto a su mecanismo de acción, pues prácticamente se puede decir que es un profármaco porque necesita ser activado en el organismo. Entonces, en el cuerpo, esta se convierte en 6-mercaptopurina, que es un metabolito que es anabolizado por la vía hipoxina-guanina. Entonces, cuando es metabolizado por esta vía, esta se va a transformar en lo que es 6-tioguanina. Y es aquí donde ocurre el efecto del fármaco, ya que el ADN y el ARN, ¿verdad?, se construye por piezas como son las purinas, específicamente la adenina y la guanina. Entonces, la 6-tioguanina, que es ese producto que obtuvimos, es químicamente pues, muy similar a lo que son estas purinas. Entonces, cuando la célula está intentando, digamos, dividirse y poder sintetizar lo que es el ADN, va a agarrar por error lo que son estas 6-tiopurina y digamos, pensando que es adenina o guanina. Entonces aquí se produce un error, ¿verdad? Cuando se inserta esta pieza y por lo tanto se interrumpe lo que es la síntesis como tal del ADN o el ARN y entonces no se produce una división celular. Además, este fármaco, aparte de tener la división celular, también va a tener otros efectos, como suprimir la función de las células T, suprimir también la producción de anticuerpos, ¿verdad?, por parte de lo que son las células B, así como también suprime la capacidad de presentación de antígenos por parte de las células de Langerhans. Pasa a la siguiente. Entonces, hablando acerca de lo que es la farmacocinética, podemos decir que este fármaco va a tener una muy buena absorción por vía digestiva, es decir, por vía oral, y presenta una disponibilidad muy grande que se acerca al 88%. Su metabolismo va a ser directamente en el hígado, es decir, tanto la conversión a las 6-mercaptopurina como a su vez también la conversión a lo que es el metabolito activo, la 6-tioguanina. Esta se caracteriza porque va a estar siendo catabolizada por dos vías, la vía de la xantinoxidasa y también la vía de lo que es la tepurina metiltransferasa. Su eliminación es propiamente por vía renal. En cuanto a sus indicaciones, pasa a la siguiente. En cuanto a las indicaciones, esta va a estar indicado principalmente en contexto de algunas enfermedades inmunoampollares, como lo es el pemphigo vulgar, lo que es también el pemfigoide cicatrizal y el ampollar. Sin embargo, también se emplea en otras enfermedades como unas vasculitis graves, como lo es la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Behçet, el pioderma gangrenoso, la sarcoidosis y también la dermatitis actínica crónica. Y aparte también ha mostrado buenos resultados en el tratamiento de dermatitis atópicas recalcitrantes, lupus eritematoso cutáneo grave y también en dermatomitosis y en polimiositis. Entonces, a pesar de que tiene ciertas indicaciones principales, también puede, o sea, tiene un amplio espectro en otras enfermedades, donde es muy efectivo. Sin embargo, tiene algunos efectos colaterales que vamos a ver a continuación. Pasa a la siguiente. Vale. Dentro de los principales efectos colaterales
se van a ver relacionados más bien a las propiedades inmunosupresoras que tiene el fármaco. Entonces, dentro de estas tenemos la pancitopenia, es decir, que hay, ¿verdad?, una disminución en las 3 líneas, ¿verdad?, es decir, tanto en la línea blanca, la línea roja, como en la línea plaquetaria. Y también puede llegar a provocar lo que son carcinomas cutáneos y también carcinomas en lo que son las áreas genitales femeninas. Y también puede existir un riesgo en cuanto a padecer procesos linfoproliferativos al, digamos, exceder la dosis de este fármaco. Y tiene ciertas contraindicaciones. La principal es la hipersensibilidad al fármaco, es decir, que si la persona es sensible a este, debe dejar de usarse, porque de lo contrario sí podría ser fatal para el paciente en caso de seguirse usando. También está contraindicado en procesos infecciosos activos y en el embarazo, porque al ser un fármaco inmunosupresor puede llegar a causar restricción en el crecimiento, prematuridad, en lo que son los bebés. Por lo tanto, se llega a clasificar como categoría D en el embarazo. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los antihistamínicos, tenemos a los antihistamínicos H1, que prácticamente su mecanismo de acción va a consistir en inhibir lo que es la acción de la histamina al bloquear lo que son los receptores H1. Entonces, al haber un bloqueo de estos receptores, ayudan, ¿verdad?, a lo que es disminuir algunos síntomas como lo es el prurito. Y por eso es que es muy utilizado en diversas dermatosis de origen alérgico. En cuanto a la farmacocinética, su administración parenteral, digamos que sus efectos van a estar comenzando alrededor de los 15 minutos una vez administrado lo que es el medicamento, mientras que por vía oral es alrededor de a los 30 minutos. Su efecto máximo prácticamente se va a estar alcanzando entre 1 a 2 horas, mientras que su duración, o sea, la duración del efecto como tal del fármaco, puede durar entre alrededor de 3 a 6 horas. Tanto su metabolismo como su inactivación va a estar mediada por lo que es el hígado, en un porcentaje alrededor del 70 al 90%. Pasa al siguiente. Ok. Con respecto a las indicaciones, este va a estar indicado principalmente para padecimientos como lo es la urticaria y el edema angioneurótico. También debido a que se indica, ¿verdad?, cuando existe la presencia de histamina en lo que es sangre o lo que es piel, se indica en dermatitis y en pruricos. Aquí también cabe destacar algo importante, y es que este fármaco puede ser potenciado, digamos, por otros fármacos o otras sustancias como el alcohol, algunos depresores del sistema nervioso central como los hipnóticos, e inclusive algunos fármacos como los anticonceptivos. Y también pueden llegar a antagonizar los efectos de otros fármacos como los glucocorticoides, y por ello hay que tenerlo en cuenta cuando se puedan estar usando, ¿verdad?, en combinación con estos. Dentro de los efectos adversos, el principal efecto adverso que tienen estos fármacos, principalmente los antihistamínicos H1 de primera generación, son la sedación, y esto es porque estos llegan a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica. Entonces, al ocurrir este proceso, los antihistamínicos de primera generación causaban mucha sedación diurna. Sin embargo, también tienen otros efectos anticolinérgicos como la sequedad de la boca, visión borrosa y también lo que es la taquicardia. Y es por ello que después surgen los antihistamínicos H1 de segunda generación, ¿verdad?, que tienen menos efectos adversos. Pasa a la siguiente. Aquí tenemos uno de los primeros fármacos que se crearon, los antihistamínicos H1 de primera generación, que es la terfenadina y el astenisol.
Estos ambos fármacos ya fueron retirados del mercado y es porque presentaban un alto riesgo de cardiotoxicidad, causando así lo que era una prolongación del intervalo T, lo que se traducía, ¿verdad?, en lo que eran taquirritmias en los pacientes. Y por ello, pues ya no se utilizan y fueron retirados del mercado. Pasa a la siguiente. Bye. Luego salieron, ¿verdad?, lo que son otros fármacos que ya formaban parte de la segunda generación y eran fármacos más seguros. Es la cetiricina y la loratadina. La cetiricina prácticamente es un metabolito de lo que es la dihidroxicina que va a estar inhibiendo la emigración de los eosinófilos y por eso es muy utilizada en procesos alérgicos. Su dosis prácticamente de administración son 10 miligramos una vez al día, pero puede llegar a variar de 5 a 10 miligramos dependiendo del padecimiento que se esté tratando. Cumple con la característica de que no se ve alterada, ¿verdad? Si se llega a administrar con otros fármacos o con alimentos. Y su absorción prácticamente es de inicio muy rápido, que puede llegar a durar su efecto entre 1 a 2 horas aproximadamente. La loratadina es un antihistamínico, ¿verdad?, muy utilizado. Es un fármaco muy potente, de acción prolongada, muy eficaz, que se tolera muy bien en los pacientes. Y prácticamente su dosis de administración es de 10 miligramos una vez al día, pero también puede llegar a indicar por kilogramo de peso, que en este caso sería 0.5 miligramos por kilogramo de peso del paciente. Y tampoco se llega a afectar, o sea, su biodisponibilidad con el consumo de alimentos u de otros fármacos. Siguiente. Bien, dentro de los antihistamínicos también se tiene lo que es la Evastina, que prácticamente es un derivado de las butirofenonas, que en niños puede llegar a utilizarse en dosis de 10 miligramos una vez al día, y en adultos la dosis, y en jóvenes también se llega a aplicar de hasta 20 miligramos. Sus efectos adversos prácticamente corresponden, ¿verdad?, casi a los de los antihistamínicos en general, que es somnolencia, náuseas y cefaleas. Otro fármaco es la acelastina, que de este fármaco realmente no hay mucha información y principalmente información sobre sus efectos en los recién nacidos, embarazadas y madres que están lactando. Con respecto a lo que es la atribastina, este es un fármaco de inicio rápido, de aproximadamente los 30 minutos de administrarse, y su duración es de aproximadamente 8 horas. Entonces, su excreción, al igual que los anteriores, es propiamente por vía renal y por lo tanto, ¿verdad?, va a estar contraindicado en personas que tengan un daño renal pues avanzado. También presenta una de las características que llega a potenciarse, ¿verdad?, sus efectos de sedación cuando llega a combinarse con el alcohol o con fármacos depresores del sistema nervioso central. Su dosis prácticamente es de 8 miligramos 3 veces al día. Pasa a la siguiente. La bilastina, siempre correspondiente a los antihistamínicos H1, esta es un fármaco que se absorbe con mucha rapidez, no es cardiotóxica, ¿verdad? También cumple una característica especial, ¿verdad?, que es que cruza muy poco la barrera hematoencefálica y por lo tanto tiene menos efectos sedantes, y su dosis es de 20 miligramos una vez al día. Con respecto a los antihistamínicos H2, estos llegan a alcanzar sus máximas concentraciones de manera, digamos, un poco más lenta que los H1, ya que es alrededor del 60 a 90 minutos. Su absorción sí se va a ver, digamos, afectada con la administración de otros fármacos como los antiácidos y el ketoconazol, así como también se ve, digamos, alterado con el consumo de los alimentos. Su principal, digamos, representante de esa familia es la cimetidina, que es de los más usados. Tiene un efecto
regresar. Perdón, doctora, se me está trabando la compu. Bye. Como les mencionaba, tienen un efecto antiandrógeno, es decir, que en hombres puede llegar a provocar lo que es ginecomastia y la oligospermia, que es menos común, pero puede pasar. Y en mujeres puede llegar a provocar lo que es galactorrea. Entonces, tiene una característica muy especial y es que impide la eliminación de otras sustancias que son metabolizadas por enzimas hepáticas. Entonces, por ello dificulta la eliminación de algunos fármacos y por lo tanto llega a potenciar lo que son sus efectos, como lo es el caso de la digoxina y lo que son los salicilatos. Y en este caso, aquí se terminaría lo que son los antihistamínicos H2. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Nada más voy a dar unos comentarios y después pasamos a las preguntitas. En cuanto a los análogos de la vitamina D, son fármacos que usamos bastante en dermatología, pero más que todo el calcipotriol, como sus compañeros lo mencionaron, es bastante, o la primera indicación es la psoriasis, pero también son muy buenos en otras enfermedades como la morfea, como lo mencionaron. El calcipotriol lo podemos utilizar por periodos prolongados, meses, incluso hasta años, siempre y cuando tengamos una valoración adecuada del paciente, que no le irrite y que el paciente responda bien. Podemos utilizarlo combinado con otros medicamentos, en el caso de la psoriasis, como por ejemplo con la betametasona. Y lo que hace la betametasona es que ayuda a ese efecto antiinflamatorio y potencia su efecto con el calcipotriol. Pero si lo vamos a combinar con betametasona, sí tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo, porque si recuerdan, los esteroides no los podemos utilizar por tiempos muy prolongados. Entonces, en el caso de utilizarlo con esteroides, pues lo podemos utilizar hasta 3 meses, de ahí suspender la betametasona y continuar solo con el calcipotriol. Y así vamos jugando con los medicamentos de tal forma que evitemos generar los efectos adversos. Y en cuanto al metotrexato, este es un medicamento que es muy bueno por sus efectos inmunomoduladores. También tiene efectos antiinflamatorios, pero es de tenerlo o de utilizarlo con mucho cuidado porque, como hablaron sus compañeros, tiene muchos efectos adversos si se deja sin las debidas precauciones. Antes de iniciar este medicamento es importante dejar un perfil de exámenes de laboratorio. Todo paciente debe tener su hemograma porque, como vemos, altera la producción de las células, puede producir pancitopenia, anemias. Entonces, es de asegurarnos que ese paciente no tiene una anemia antes de iniciar el metotrexato. También pruebas de función renal, pruebas de función hepática. Y toda una química general para asegurarnos que ese paciente está en condiciones óptimas para iniciar el metotrexato. Algo importante también es que, como vimos, el metotrexato es un antagonista del ácido fólico. Entonces, en estos pacientes siempre tenemos que suplir ese ácido fólico, administrándolo de forma adicional al paciente. Y lo importante es que lo debemos de dar 48 horas después que el paciente se tomó el metotrexato. Es decir, el paciente se tomó el metotrexato el lunes, el ácido fólico se va a dar el miércoles o el jueves a primera hora. Porque si lo administramos concomitantemente, vamos como a inhibir el efecto del metotrexato y no queremos eso. Y vamos a dar el ácido fólico para que cumpla la función
que está inhibiendo el metotrexato. O sea, es como jugar con el medicamento de tal forma que no tengamos los efectos adversos que tendríamos si solo damos el metotrexato. Y el metotrexato lo podemos utilizar para muchísimas enfermedades inmunológicas, o sea, un sinfín de enfermedades, hasta en reumatología lo utilizan mucho también para artritis. Nosotros más que todo lo utilizamos para enfermedades ampollosas o autoinmunes, pénfigos, pemfigoides, dermatitis atópicas recalcitrantes, prurigo nodular. O sea, hay muchas enfermedades, pero no va a ser la primera línea de escoge, sino que ya está como ya para el final. Y en el caso de la satioprina, es muy útil también porque es antiinflamatorio y es inmunomodulador. Y nosotros lo utilizamos bastante como un ahorrador de esteroides. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos sirve porque la satioprina tiene ese efecto inmunomodulador y los esteroides también son antiinflamatorios. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, un paciente con un pénfigo o un pemfigoide que queremos desinflamar rápido, vamos a utilizar el esteroide a dosis altas al principio y luego vamos a ir disminuyendo la dosis de esteroide y vamos a empezar a utilizar la satioprina como ahorrador de esteroide. La satioprina es un inmunomodulador, entonces su efecto, a diferencia de los esteroides, es que los esteroides actúan inmediatamente, o sea, de forma rápida, y la satioprina tarda hasta 4 a 8 semanas en empezar a ver el efecto. Por eso es que tenemos que tener paciencia a la hora de usarlo, porque no va a actuar de forma inmediata. Y mientras vamos introduciendo la satioprina, vamos disminuyendo la dosis de esteroides. Entonces ese es el principal uso que nosotros le damos. De ahí, quiero ver de qué más hablamos, de antihistamínicos. Los antihistamínicos también en dermatología son de los medicamentos que más recetamos o indicamos, principalmente en pacientes con enfermedades que impliquen prurito. Pacientes con cirrosis, pacientes con prurigos, ya sea por insectos, cualquier cosa que implique prurito, entonces vamos a dejar antihistamínicos. En las urticarias son bastante utilizados y en las urticarias son casos bien especiales que los antihistamínicos los utilizamos hasta por 3 meses seguidos para desensibilizar al paciente. Y podemos mezclar antihistamínicos de primera y de segunda generación para mejorar, en aquellos pacientes que tienen pruritos intensos que no los dejan dormir, hacemos esa combinación y les va muy bien. Más que todo utilizamos H1 de primera generación si queremos generar el efecto sedante en el paciente y segunda generación para utilizarlos en el día. Utilizamos estos raros que mencionamos aquí de acrivastatina, cimetidina, nosotros no los usamos. Más que todo nos quedamos en clorfeniramina, loratadina, hidroxicina, cetiricina, levocetiricina, bilastina, o sea, los más comunes, pero que son muy buenos porque la celastina creo que ni está en el país, o sea, hay muchos que no los utilizamos mucho, así que nos vamos a enfocar en los que sí están en el país y que usamos. No sé si tienen alguna pregunta ustedes antes de pasar al bloque de preguntas para los ponentes o el grupo expositor, perdón. No. Vaya, entonces vamos a pasar a las preguntitas. Vamos a iniciar con Priscila Alvarado. Doctora, de ella, yo le comenté a la doctora Karen de que no pudo estar porque está ingresada por problemas de salud. Ah, ok. Es que sí nos habían comentado, pero, o Es de sea, este al grupo, principio, ¿di? es de este grupo, yo le dije. Sí nos habían comentado de ella, pero habíamos quedado que sí iba a estar y que era la primera que íbamos a preguntarle, pero ya vamos a resolver. Yo creo que la vamos a agregar a un grupo del final para que tenga tiempo de participar, ¿verdad? En otro seminario. Casey Álvarez. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí.
Casey, ¿me podría mencionar cuáles son las principales enfermedades dermatológicas donde se indican los análogos de la vitamina D? Sí, doctora. Bueno, principalmente psoriasis, dice que de las palmas, palmas y placas óseas principalmente. También menciona la morfea, la pitirisalva, el Psoriasis alba. prurigo, no, psoriasis alba, perdón, ictiosis, prurigo nodular, mencionaba. La enfermedad de Hailey creo que también la mencionaba, y la erupción polimórfica lumínica. Enfermedad de No sé si ahí me Hailey-Hailey. falta. No, está bien con esas. Ana Amaya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ana, ¿me podría mencionar los principales 3 efectos adversos que se presentan con el uso de los análogos de la vitamina D? Sí, el principal sería una irritación local que se presenta sobre todo en la cara y en las áreas intertriginosas mencionadas en la bibliografía. Aparte de eso, uno muy importante sería la hipercalcemia y concomitante sería una hiperfosfatemia. Y por último sería una dermatitis alérgica. Una dermatitis por contacto. Muy bien. Fátima Andino. Soy yo, doctora. Fátima, ¿me podría mencionar 3 contraindicaciones para el uso del metotrexato? Primero que nada, tendría que ser el paciente con enfermedad renal, porque al ser un fármaco que participa en el metabolismo del calcio hace que haya una mayor reabsorción ósea. También en pacientes con medicamentos que incrementan los niveles séricos del calcio, como pueden ser las tiazidas para los con cardiopatías, y también la vitamina D oral. Y en el embarazo, porque está indicado en la categoría C, si no estoy mal, si me equivoco. Pero es principalmente la enfermedad hepática, porque es un fármaco que tiene metabolismo principalmente hepático. Y si tenemos embarazo, también tenemos lactancia. Si hay un proceso infeccioso activo, tampoco lo podemos usar. O pacientes alcohólicos, por eso otra cosa que se me olvidó mencionarles es que esos pacientes con cualquier inmunomodulador no pueden fumar ni pueden tomar. Perdón, escuché mal, pensé que había dicho de los análogos de la vitamina C, de la vitamina D, perdón, escuché mal. No, era del metotrexato. Es que se me está trabando, tengo mal internet, doctora. Ok. Jessica Andrés. Sí, doctora, aquí. Jessica, ¿me puede mencionar por qué no se debe tomar al mismo tiempo metotrexato con trimethoprim sulfa? Porque lo que va a hacer es que va a potenciar lo que es ese efecto, va a potenciar ese efecto tóxico que tiene como tal el metotrexato. ¿Y qué es lo principal que nos va a dar si potencia el efecto tóxico? Lo de la toxicidad hepática. Gracias. Lucía Argueta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Me podría mencionar 3 antihistamínicos H1 de primera generación? La clorfeniramina, bueno, no estaban como tanto, nos enfocamos más en los H2, pero está la clorfeniramida y la difenidramina y bueno, los H2 que nosotros mencionamos, que fueron la mayoría, está Pero loratadina, H1. Quiero H1 de primera generación, o sea, los que tienen efecto sedante. Ya me mencionó clorfeniramina 2. y difenidramina. También tenemos el otro que es cetiricina de segunda, acribastina, bilastina es de segunda. Es que Entonces, de primera en la bibliografía casi no había H1, doctora. ahí tenemos la clorfeniramina, hidroxicina, que es uno de los top que nosotros usamos, la difenidramina, dexclorfeniramina, bromfenidramina, o sea, hay varios, vean. Está bien, gracias. Michelle Argueta. Hola. Michelle, ¿me podría mencionar 3 antihistamínicos H1 de segunda generación?
la loratadina, la cetiricina y la ferofenadina. Fexofenadina. Y vamos a ver, sí, vamos a dar otra oportunidad a Fátima porque tiene mal el internet. ¿Me podría dar 2 ejemplos de antihistamínicos H2? H2 serían la cimetidina y la ranitidina, perdón. Sí, gracias. Va, entonces creo que aquí hemos terminado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No. Bueno, entonces los otros 2 grupos de seminarios, siempre recordarles que nos manden las presentaciones con tiempo. ¿Y qué más? Y leer bien los términos del nombre de las enfermedades, de los medicamentos, porque ahí estamos un poquitito mal, porque hay enfermedades o nombres que no nos dicen muy bien. Entonces sí, hacer énfasis en eso. Y el Solo una cosa. Solo recordarles que los cortos del seminario 1 y 2 van a quedar programados para el sábado a las 7 de la noche. Son 10 preguntas por cada corto, así que 1 minuto por pregunta, son 10 minutos por cada uno. Así que de 7 a 7:10 y de 7:10 a 7:20. Y ya, ¿verdad? Ahí se terminan. Y solamente nos envían las presentaciones, se las corregimos y continuamos la otra semana. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, igual, feliz tarde.